Buenos días. La canción que recién cantaron resume mi mensaje. Podría decir amén y me voy. Quizás para algunos le vendría bien, pero no. Queremos obviamente abrir la palabra, estudiarla. Verdaderamente impresionante. Estuvimos hablando acerca de tormenta, tempestad, oscuridad, de caminar sobre las aguas, ese momento de absoluta inseguridad, intranquilidad. Podríamos llamarlo crisis. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a ver a Eliseo, pero enfrentando la crisis. Y con esto, tu momento de confiar en el Señor. Estas fueron las últimas frases de la canción, en ti confiaré. Y creo que este es el lema, lo central de este mensaje en esta mañana. Y quiero empezarlo con una historia. Hace unos meses atrás estuve en un campamento, toda una semana, así como acá, dando las charlas. Y entre los campamentistas había una chica, y yo veía que algo había en ella, algo estaba pasando allí. Terminó el campamento y tuve una conferencia a continuación del campamento todavía en la iglesia donde iba ella. Y yo no había podido hablar con ella y oraba, Señor, dame la posibilidad de hablar con ella. No vino el viernes, no vino el sábado, el domingo no estaba. Y ahí de repente la veo entrar cuando estaba a mitad de la predicación, la última. Y al final ella se acerca y dice, mira Esteban, tengo que hablar con vos. Y me empieza a contar su vida. Hija de una madre creyente, vida de iglesia desde chiquitita. Una chica muy linda, muy linda. Y se había convertido, se había entregado al Señor y hacía la vida de iglesia, iba a las reuniones de jóvenes, a las otras reuniones. Pero al ser muy linda, también era muy codiciada, no solo por los chicos de la iglesia, sino también tenía muchos amigos afuera, del colegio, etc. Entonces continuamente la estaban invitando, vení fulanita, vamos a tomar un helado. Vení, vamos a tal lugar, vamos a tal otro. Y siempre, bueno, la chica era muy social, iba a todos lados. Pero luego empezaron las invitaciones, che, no, mira, no, ¿por qué no venís con nosotros a una fiesta? ¿Qué fiesta? Y bueno, viste, la vamos a pasar lindo, es un cumpleaños de 15, algo por el estilo. De inconversos, baile por medio. Después las invitaciones ya fueron más directas. Vení, vamos el sábado, vamos al boliche. Al principio no quería, sabía que no le correspondía estar en ese lugar, pero al final se dio. Y los fines de semana se convirtieron en salidas, todos los fines de semana salidas a los boliches. Tenía una amiga cristiana que continuamente le decía, che, ¿qué te está pasando? Mirá, ¿por qué no venís a la iglesia? No, ya tengo otro compromiso. Continuamente, y bueno, la chica creyente, la amiga sabía, bueno, obviamente se está apartando de las cosas del Señor y continuamente la llamaba, mensajito, invitación, la iba a buscar. Pero la cuestión es que le tiraba mucho en esa dirección, a salir con sus amigos. Para hacerla corta, una noche, volviendo de un boliche, ella estaba sentada atrás en el auto de los muchachos que la llevaban, junto a la puerta izquierda, en un cruce, un choque violento justo de su lado. Terminó en el hospital en terapia intensiva, la cadera desplazada, con el golpe contra el oído, contra el vidrio, perdió la audición del oído izquierdo. Y allí en terapia, y después pasando a sala, la fue a visitar esta amiga de ella, de la iglesia. Y estuvieron hablando mucho. Y esta chica reconoció, sí, estuve en el camino equivocado. Me equivoqué, me fui de los caminos del Señor y esta es la consecuencia de mis caminos, de mis decisiones. Gracias a Dios se pudo recuperar bastante bien, renguea todavía y perdió la audición, esa está perdida. La cuestión es que empezó a volver a la iglesia, apenas tenía la posibilidad de hacerlo. Pero al poco tiempo aparecieron esos amigos otra vez y la volvieron a invitar. Y otra vez esa atracción
a las cosas del mundo, la hizo ceder. Volvió a ir. Empezó a ir de vuelta y obviamente faltar a las reuniones, faltar ni que hablar, el descuidar la palabra, la oración, el compromiso, lo que habíamos visto ayer. ¿Y qué es lo que sucedió? Un día recibe un mensajito de uno de sus amigos. Mira, fulanita, estoy muy bajoneado. Y ella se dio cuenta, la cosa estaba seria. Entonces fue a la casa del muchacho y estuvieron hablando. Y ella interiormente sabía, ahora le tengo que hablar de Cristo porque es la única solución para este muchacho. Él está muy mal. Y el único que lo puede sacar de este agujero es Jesucristo. Ella lo sabía interiormente. ¿Recuerdan lo que veíamos ayer? ¿Sí? Los leprosos sabían lo que tenían que hacer. Estamos haciendo mal. Ahora, pero como ella estaba haciendo mal, también estaba lejos del Señor. Entonces le dio cosita y dijo, ¿qué le voy a hablar de Cristo si yo ando en cualquiera? Entonces le dijo esas frases típicas que escuchás de tus amigos cuando te va mal. Dale, vos podés, fuerza. Son palabras más vacías, sin sentido. Con eso se fue, se despidió de este muchacho. A las 2 horas la estaban llamando por teléfono. Fulanito se suicidó. Se colgó y lo agarraron justo, todavía respirando, lo llevaron al hospital en terapia intensiva. Estuvo 4 días en terapia intensiva. Allí fue la chica. Y estaba al lado de la cama del muchacho y oraba, Señor, dame una oportunidad más para hablarle a este muchacho. Yo estuve mal, le tendría que hablar de Cristo. Desperdicié esa oportunidad. Señor, haz que vuelva y le pueda hablar. El muchacho murió. Cuando estaban allí en el velorio, cuando lo estaban enterrando, apareció esa amiga de la muchacha. Estaban juntas, abrazadas, llorando. Y ahí ella, la amiga, invitó a esta chica al campamento. Ella se dio cuenta, ahora sí es el momento de cambiar. Entonces estuvo todo el campamento y después vino a hablar conmigo. Y el final de la historia se los cuento al final. Así prestan atención. Vayamos a 2 Reyes, el capítulo 6. La historia nuestra va a estar basada en 2 Reyes 6 y 7. Son muchos pasajes, así que no lo vamos a leer todo. En parte lo voy a nombrar, en parte lo voy a leer. Allí encontramos 2 crisis. De hecho, la historia de Eliseo está marcada por crisis en diferentes personas, donde Eliseo con el poder de Dios actuó para multiplicar panes, para sanar un potaje envenenado y resucitar muertos y un montón de cosas. Situaciones de crisis. Ahora, ¿saben? La crisis es el momento en el cual nosotros, o se demuestra más bien, qué es lo que realmente hay en nosotros. Cuando estamos en crisis, cuando tenemos que caminar sobre el agua, cuando está oscuro, cuando hay tormenta en tu vida, ahí se va a demostrar lo que realmente sucede acá adentro. ¿Qué tipo de relación tenés con Dios o si es que la tenés? Generalmente la gente reacciona de formas muy variadas frente a la crisis y eso también lo vamos a ver en este pasaje. Allí en 2 Reyes, el capítulo 6, vamos a ver 2 sitios de ciudades y justamente 2 situaciones de crisis. Entonces, vamos a ver en primer lugar la incapacidad humana frente a la crisis. Y vamos a ver la ocasión. Y los pasajes son 2 Reyes 6, 8 al 23. La primera crisis, el primer sitio en el caso de la ciudad de Dotán. Y luego la segunda crisis del versículo 24 hasta el capítulo 7, el versículo 20 inclusive. O sea, son 2 sitios de ciudades. Y tienen en común no solo el sitio, sino que también el enemigo era el mismo. Era el ejército sirio. ¿Recuerdan de dónde había venido Naamán? Pero no solo tienen en común eso, sino que en ambos sitios, aunque eran ciudades diferentes, evidentemente también en tiempos diferentes, se encontraba Eliseo. Una vez en Dotán y otra vez en Samaria, que era la capital del reino de Israel en ese momento. Entonces, el primer sitio lo encontramos en ese primer pasaje, entonces en 2 Reyes 6, 8 al 23. Fue la ciudad de Dotán, allí estaba Eliseo. Allí vivía. Y
como era profeta y tenía una comunión íntima con Dios, sabía, Dios le revelaba cuando el enemigo quería entrar por diferentes lugares a la tierra de Israel para hacer las suyas, llevarse cautivo pueblo, conquistar, robar, etc. Y matar, y todo lo que conlleva una guerra. Y entonces continuamente Eliseo sabía dónde iba a entrar el enemigo, entonces le avisaba al rey, le decía, mira, van a entrar por allá. Allí iba el rey y protegía esa ciudad. Después, no, viene por acá, protegía. Y claro, el rey de Siria empezó a dudar de sus colaboradores, dice, no, acá hay un espía. Entonces uno de los suyos le dice, mira, no es que nosotros te seamos infieles. Hay un profeta de Dios que siempre les avisa dónde vas a entrar. Vamos a agarrar a ese profeta. Y fue lo que sucedió. Hicieron un sitio a la ciudad donde estaba Eliseo para agarrarlo. El segundo sitio fue la ciudad de Samaria, un poco tiempo después, allí los versículos 24 hasta el capítulo 7, 20 inclusive. Fue Samaria la capital de Israel. Allí todo el ejército rodeaba la ciudad. Evidentemente querían conquistar ya todo el reino. No era una cuestión solo agarrar a Eliseo, no, ya era todo el reino. Querían conquistar y por eso fueron contra la capital. La situación, ¿qué es lo que sucedió allí? El sitio fue sorpresivo. Por ejemplo, en Dotán. Allí de repente el siervo de Eliseo sale a la mañana y encuentra toda la ciudad rodeada. Allí dice el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Toda sitiada. Versículo 28 y 29 tenemos el otro sitio, pero ese sí fue peor. Peor aún, porque Samaria fue sitiada durante mucho tiempo, a tal punto que hubo una gran hambruna, una gran necesidad. La gente se estaba muriendo de hambre, lo que escuchábamos anoche. Y ahí llegó al momento que hasta se comían entre ellos. Hasta se comían entre ellos. El caso más drástico fue que una mujer clama al rey y le dice, mira, sálvanos. Y el rey dice, ¿y qué te puede hacer? No, mira, esta mujer, habíamos hecho un arreglo ayer. Habíamos dicho, mira, hoy comemos tu hijo, comemos, ¿sí? Lo hicieron, no sé, asado o lo cocinaron, lo que fuera, el hijo de la una, y al otro día iban a comer el hijo de la otra. Llegaron al canibalismo. A ese punto había llegado el hambre en la ciudad. Fíjense la crisis que estaban pasando en esa ciudad. La situación. Llegó al momento inclusive que comían las cabezas de asnos, que eran animales impuros para los judíos, no los comían jamás. Pero llegaban a vender la cabeza del burro por 1 kilo de plata. O sea, hoy conseguís, he comido cabeza bateada, que es la cabeza de un buey, pero la conseguís por chirolas, te la regalan en algún comercio. Pero 1 kilo de plata. Esa era la crisis que estaban pasando allí. ¿Cuál fue la reacción? Y ahora te quiero llevar a una lista de reacciones frente a crisis. Y mira, hay crisis que las originas vos. Son tus culpas, decisiones equivocadas y que te llevan luego a consecuencias muy serias. Y seguramente todos nosotros en algún momento tuvimos que sufrir en carne propia consecuencias de nuestras decisiones, crisis por nuestra culpa. Pero también puede haber crisis que son originadas por situaciones externas, ajenas a vos. Quizás en la familia, quizás necesidad, quizás deudas, drogas de familiares, alcoholismo de tu padre, abusos, violaciones y un montón de cosas más que podrían ser crisis que vinieron de afuera. Ahora, la reacción a esas crisis, sean por culpa propia o por culpa de ajenos, muchas veces es la misma. De hecho, se repite muchísimo. Entonces vamos a ver un poquito las reacciones. En primer lugar, la desesperación. Ahí cuando el criado de Eliseo sale, dice, Señor, ¿qué haremos? Dice el versículo 15. Señor, ¿qué haremos? Desesperación. En el otro sitio, en el de Samaria, ¿qué vemos? Desesperación. Se estaban comiendo entre ellos. A tal punto había llegado la desesperación. Una vez estuve en un entierro. Estaban enterrando la hermanita de una compañera de mis hijos. Y había contraído leucemia y ya hacía bastante tiempo que estaba sufriendo, peleando la enfermedad, se había quedado peladita y
Y bueno, llegó un momento que los médicos hasta le dieron de alta pensando que estaba bien y al día siguiente murió. 5 años tenía la chiquita. Ahí estábamos en el entierro y la tía de la chiquita, a los gritos, pero era desgarrador. ¿Por qué a ella? Entiérrenme a mí. Y se quería tirar ahí a la fosa. Desesperación frente a una crisis. Los padres de la chiquita, fieles creyentes, obviamente destrozados, llorando, los acompañamos por mucho tiempo y de ahí surgió una preciosa amistad entre nosotros, justamente por ese hecho. A pesar de la tristeza, de la tristeza de la pérdida de la hijita, estaban tranquilos. No estaban a los gritos, tenían paz. ¿Por qué se reacciona tan diferente? Desesperación. La segunda clásica, ¿cómo se llama? Reacción a una crisis es ceguera espiritual. Sobre todo si tiene que ver con culpa propia. ¿Por qué digo eso? Porque Israel había dejado a Dios, había seguido los ídolos y Dios había dicho en Deuteronomio 28, 53 al 57 que si ellos dejaban a Dios iba a venir el enemigo, iba a haber hambre a tal punto que iba a haber canibalismo entre ellos. Eso fue anticipado por Dios centenares de años antes. Y entonces se cumplía lo que Dios estaba diciendo, pero no reaccionaron. Pero no, tiene que ser otra culpa, es casualidad que justo se dé esto. Ceguera espiritual, ¿no te das cuenta que son tus decisiones las que te llevaron a estas consecuencias? Quizás culpes a todos los demás y ahora vamos a llegar a eso también. Pero no te das cuenta que sos vos el culpable, quizás de la situación de crisis en la cual estás viviendo. ¿Por qué no te arrepentís? Otra característica, otra reacción es apariencia de arrepentimiento. Claro, entonces me arrepiento. Tiene que ver algo mal. Eso fue lo que hizo el rey. Evidentemente, Eliseo le había dicho, mira, esto viene como consecuencia del pecado, entonces arrepentite. Entonces, ¿qué hizo el rey? Se puso una vestimenta de saco, de bolsa, de alpillera, por debajo de su vestimenta real. Y en el momento cuando escuchó el caso ese del canibalismo, rasgó sus vestiduras y todo el mundo vio que tenía silicio abajo, así se llama, ese tipo de vestimenta cuando uno está sufriendo mucho o quiere mostrar su arrepentimiento. ¿Por qué digo que hubo un arrepentimiento de labios nomás allí? Porque en el mismo momento quiso matar a Eliseo. En el mismo momento. No hay nada de arrepentimiento sincero en ese hombre, no había. Era algo exterior para mostrar, mira, qué arrepentido que estoy de mi vida en el pecado, pero en realidad no. ¿Saben? Muchas veces he visto eso, que jóvenes como ustedes lloraban, pero más les dolía las consecuencias de sus pecados que el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Si yo estaba yendo en esa dirección, voy en esa dirección. Eso es arrepentimiento. El falso arrepentimiento es simplemente algo exterior, quizás hasta llores, pero si no hay un cambio de vida, un cambio de rumbo, entonces no fue sincero. Otra reacción es, inclusive lo vemos allí en el versículo 31, decía el rey, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, lo voy a decapitar a Eliseo, dijo el rey. Entonces, ¿qué hizo? Buscó también culpables en los demás. Culpar a otros. Y en el 33, todavía culpa a Dios. Dice allí, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más en Jehová? O sea, tiró todo por la borda, ya está, ya no creo más en nada. Estos días, 2 días antes de venir para acá, me contaba una querida hermana de una amiga de ella, creyente, cuya hijita había nacido ya con cáncer, con un tremendo tumor en el estómago. Trataron ese tumor y enseguida, apenas trataban, ese tumor salía por otro lado. Hace 1 año y medio que vive esa criatura y no salió del hospital, un tumor tras otro. Esta mujer, esa madre, por un lado la comprendo, pero dice, no, olvídate de Dios. Dios para mí ya no existe. Esto no es un Dios de amor. Esto no va más. Empezó a dudar de Dios. Otra característica, otra reacción frente a la crisis es inclusive llegar a burlarse de Dios. Eliseo, cuando aparece el rey con uno de sus príncipes,
allí en el capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Eliseo dice, mira, mañana a esta hora, en vez de tener que pagar 1 kilo de plata por una cabeza de burro, ya vamos a tener comida en abundancia por un par de centavos. Entonces allí en el versículo 2, 7:2, el príncipe que venía acompañando al rey se burla y dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él, o sea, Eliseo dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Burlarse de Dios. Otra reacción frente a una crisis es pensamientos y hasta intentos de suicidio. En nuestra historia también encontramos allí unos leprosos. ¿Qué dijeron los leprosos allí en el versículo 4, 7:4? Bueno, lo escuchábamos anoche. Acá los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades, ¿no? Justamente por el tema del contagio. Entonces ya estaban fuera de la ciudad, expuestos ya al peligro del enemigo. Pero no podían entrar a la ciudad y aunque entraran allí, morirían de hambre también. Afuera morirían de hambre. Entonces dijeron, bueno, morido por morido, ¿no? Digo entre comillas, ¿no? O sea, de todas formas vamos a morir. Vamos a los sirios y bueno, en una de esas zafamos. Pero me tiro y que pase lo que pase. Y fueron. ¿No es así muchas veces? ¿Llegas a intentos o pensamientos suicidas? No voy a hacerte levantar la mano, pero seguro hay unos cuantos acá que ya pensaron con esto. Yo, de hecho, en un momento en mi vida también. He conocido varios chicos con las cortadas en los brazos y quizás haya acá también. Es una reacción frente a una crisis, frente a la cual uno no sabe ya qué hacer. Es una reacción obviamente equivocada y solo te va a traer más problemas, no te soluciona absolutamente nada. Pero a pesar de todas las reacciones, vemos que ninguna ayudó en algo. No quitó el hambre, no solucionó el problema del ejército enemigo allí presente. Solo había una cosa. Solo una persona marcó la diferencia y esa fue Eliseo. ¿Y con qué? Con confianza en Dios. A diferencia de todas las actitudes anteriores, allí encontramos a uno que marcó la diferencia. Eliseo demuestra una confianza preciosa en Dios. A pesar que lo estaban buscando para agarrarlo, tenían sitiada la ciudad por culpa de él o buscándola a él, él quedó sentado allí y oró. Y le transmitió confianza a su siervo. Después, en el otro sitio, él estaba sentado, mientras sabía que ya venía uno de los siervos del rey para cortarle la cabeza. Quedó sentado allí en el grupo de los ancianos con los cuales estaba charlando. Y luego el rey viene y hasta lo enfrenta. Confianza. ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo logra tener esa realidad? Vivir en medio de un sitio, de una crisis tremenda y reaccionar de esta forma. En el 3:14 y en el 5:16 de Segunda Reyes tenemos la clave. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vivo en la presencia de Dios. Esa era la seguridad de Eliseo. Si es la tuya, no interesa la crisis que tengas que pasar o estés pasando, vas a poder salir adelante. Aunque las aguas pasen por encima tuyo, aunque sea tormenta, aunque sea oscuridad, aunque tu vida sea un torbellino, si vivís en la presencia de Dios, si buscas la presencia de Dios, vas a poder salir adelante. Y eso es lo que vamos a ver en segundo lugar. La intervención divina. Vimos la incapacidad humana, o sea, el ser humano hizo de todo. Estaba desesperado, hasta intentos de suicidio, pero nada de eso resultó. Pero gracias a Dios hubo una intervención divina. Y ahí vemos la base de la intervención. Primero vemos a ese siervo desesperado en la ciudad de Dotán. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Le habla del origen de su confianza. Con nosotros hay más que con ellos. Yo tengo una confianza, tengo una seguridad, tengo esperanza, le decía Eliseo a su siervo. Y oró. Después, ahí en el versículo
17. Y oró Eliseo, 6:17, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eran ángeles que estaban cuidando al siervo de Dios. Allí estaba Eliseo seguro, porque las huestes celestiales están del lado de aquel que confía en Dios. Puede ser tu seguridad también. Y en el segundo sitio, versículo 1 del capítulo 7, encontramos Eliseo diciendo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Era un hombre que buscaba a Dios, recibía la palabra de Dios, confiaba en la palabra de Dios y transmitía la palabra de Dios. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Entonces, allí tenemos seguridad. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos animan justamente a eso. Simplemente te leo uno. Por ejemplo, Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo está tu vida? ¿Quebrada? Bueno, acércate a Dios. Cercano está el Señor. Y dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso fue lo que hizo David. David tuvo muchas crisis a lo largo de su vida. En un momento la crisis vino de afuera. En un momento su propio hijo y su mejor amigo se unieron para hacer una revolución contra él y lo querían matar. Y allí desesperado realmente David en primer momento, pero después absolutamente confiado, dice en el Salmo 55, 16 al 18: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Qué hizo? 3 veces al día estaba orando, estaba en la presencia de Dios. Todavía estaba huyendo, se estaba escondiendo en el desierto de todo un ejército que había armado Absalón y Aitofel. Pero él oró y dijo: voy a tener paz, aunque contra mí haya muchos. En otro momento, la crisis se originó por un pecado propio. Había cometido adulterio y para tapar el adulterio todavía hizo matar al esposo de esa mujer. Y allí estaba intentando esconder el pecado, pero llegó el momento que fue enfrentado con el pecado, porque el pecado nunca queda oculto, nunca, siempre llega a la luz. Entonces, otra vez, ¿qué hace? La misma solución a la crisis. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 1 al 4. Crisis de afuera, crisis originada por su propia culpa. En los dos casos él dice: Señor, acudo a ti, te necesito. El desarrollo de la intervención divina. ¿Qué es lo que sucedió a continuación? Vemos allí en el versículo 18 que Dios cegó a esos soldados que venían a agarrar a Eliseo. Después, en el segundo caso, salieron despavoridos, huyendo. Escucharon un ruido tremendo y yo me imagino lo que fue el martes de noche, ¿no? Allí ustedes gritando ahí adentro del tinglado. Uno cuando salía, yo salía con los oídos medio taponeados de tanto ruido, pero salí un poco antes de que terminara y me iba alejando. Y era un ruido que parecía un ejército que me venía corriendo. Bueno, algo así habrá pasado con los sirios. Dios levantó un ruido tremendo y salieron despavoridos corriendo. Acá viene un ejército tremendo. No tuvieron que hacer nada los israelitas, porque intervino Dios. ¿Cuál fue el resultado de esa intervención divina? En el primer sitio, en lugar de que los sirios prendieran a Eliseo, Eliseo los agarra a todos de la manita y los lleva presos a Samaria. Quedaron ciegos, no sabían a dónde tenían que ir, los llevó presos a Samaria. En el segundo sitio, una victoria absolutamente perfecta, plena
Los sirios huyeron. Entonces quiero llegar al tercer punto y es el impacto personal. En primer lugar, la salvación. Sí, Dios siempre actúa. Siempre actúa cuando nosotros clamamos a Él. Quizás no así como te lo imaginaste. Hace poquito un caso de una chica me contaba, estuve muy relacionado con ella por diferentes razones y ella vivía sola con otra chica, alquilaban un apartamento, pero esta chica era inconversa y esa mi amiga es creyente. Y su vida de la creyente era continuamente altos y bajos, alcohol, cigarrillo y un montón de cosas más. Era un continuo ir y venir, intranquilidad, euforia, depresión, ataques de pánico y un montón de cosas que vos te das cuenta, esta chica estaba en una tremenda crisis. Entonces, estuvimos con mi esposa hablando mucho con ella y gracias a Dios se dio cuenta que tenía que volver al Señor, poner a Dios en primer lugar en su vida. Y yo le dije, mira, hay una cosa que tienes que arreglar. Deja de vivir con esta chica inconversa porque te va a tirar abajo de vuelta. Todo lo que lograste salir ahora, el enemigo te lo va a tirar abajo de vuelta. Hay demasiada influencia, es tu mejor amiga, lo sé, pero mira, con el mundo no hay esa amistad, no puede haberla. Es yugo desigual, vos lo sabés. Sí, lo sé, pero ¿sabes? Le prometí que va a poder vivir conmigo porque sola no puede alquilar. Yo podría vivir sola, pero ella no, y es mi mejor amiga, entonces le prometí que nunca la iba a dejar en banda. Mirá, hay algo que es más importante que una promesa. Es la palabra de Dios, hay que obedecerla. Pero hagamos una cosa. Oremos para que el Señor intervenga de tal manera que no seas vos la que tenga que hacer la división, sino que la división venga de ella, de la amiga. Entonces ella dijo, bueno. Yo le dije, ¿estás segura? Vamos a orar, ¿eh? Y quizás sea de la forma que no te guste. No importa, oremos. Se dio cuenta que ella estaba mal, necesitaba ese cambio, pero no se animaba a ir a enfrentarle y decir, mira, ya tenemos que separarnos. Para hacerla corta, como ella pagaba el alquiler a través de su cuenta, o sea, mi amiga pagaba a través de su cuenta el alquiler y esa chica inconversa le depositaba en la cuenta de mi amiga lo que le correspondía de cada mes del alquiler. Entonces, no se fijó mucho en lo que pasaba en su cuenta, si la otra pagaba o no. De repente su cuenta quedó vacía. Pero si yo tengo plata suficiente, continuamente todos los meses le pongo, ¿cómo es que no tengo plata? Entonces fue a ver, hacía 5 meses, que la otra no depositaba lo que le correspondía del alquiler. La enfrentó y esta empezó a dar vueltas y al final la terminó acusando, insultando. Terminaron peleadas. Y ahora no se ven nunca más. Es que yugo desigual no va. No fue la forma como mi amigo hubiera querido que esto se separara, pero yo le había dicho, ¿querés orar? Mira, cuando empezás a orar suceden cosas impresionantes. Quizás no siempre como vos te lo imaginás, pero Dios actúa. Y eso es real. Lo vas a experimentar. Puedes acudir a Dios en tu crisis. Vení a Él. ¿Qué sucedió a continuación? Vemos la bendición. La bendición. Justamente Juan 15:7, en cuanto a la salvación, todavía un versículo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando estás cerca del Señor, el Señor responde. Y entonces da bendición. La bendición para el siervo desesperado fue total. Fue parte de un desfile de soldados prisioneros que lo habían querido agarrar a él. En el otro caso, hay una historia muy linda allí de unos leprosos. Ellos estaban allí en las carpas, comiendo, guardando las riquezas, escondiéndolas. Y ahí de repente uno dice, 7:9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Reaccionaron. Pará, acá nosotros estamos comiéndonos todo y en la ciudad nuestros parientes, nuestros amigos se están muriendo de hambre. No estamos haciendo bien. Es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Era el momento de los leprosos. Allí hay 3 frases que me encantan. No estamos haciendo bien,
Ya hablamos mucho de eso ayer. Día de buena nueva. Hay una buena nueva, una buena noticia que hay que transmitirla. Esto ya cambió nuestra vida. Nosotros nos estábamos muriendo de hambre y ahora tenemos comida de sobra. Ya cambió nuestra vida. Ahora esto hay que anunciarlo. Porque si no, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Recuerdan esta chica con la cual empezamos la historia? Le alcanzó su maldad. Ahora, de por vida, va a llevar ese cargo de conciencia. Te tendría que haber hablado. Este es mi amigo y no lo hice. Ahora se va al infierno. Estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal. Es día de buena nueva y no lo estoy dando a conocer. Va a llegar el momento que esto tiene consecuencias para mí. La expresión más linda obviamente es: hoy es día de buena nueva. Entonces, quizás estés dentro de una crisis. Quizás por tu propia culpa. Tus pecados, tus malas decisiones. Hoy es día de buena nueva. La buena nueva es que Cristo vino al mundo. Derramó su sangre a tu favor. Allí, colgado en la cruz, Él dijo: consumado es. Está lista la salvación. Sus manos ensangrentadas se extienden hacia vos. O como Pedro en la canción que escuchábamos, cuando caminaba sobre las aguas y de repente se hundió: Señor, sálvame. La mano del Señor ya estaba extendida y agarró a Pedro y lo sacó desde el lugar donde se estaba hundiendo. ¿No querés hacer eso? Es día de buena nueva. Aceptalo al Señor si todavía no lo hiciste. O si ya eres creyente y te fuiste del camino, como esta chica. Es momento de volver. Estoy haciendo mal. También hoy para mí es día de buena nueva. Quiero cambiar, quiero que Dios intervenga en mi vida, que haga una nueva criatura en mí. Quiero volver al camino de donde me salí, para que no me alcance mi maldad. Si la crisis fue originada de cosas de afuera, abusos, violaciones, situaciones X, tantas, ¿no? Tenés el corazón roto, la vida destrozada. Hacé lo mismo. Es tu momento. Vení al Señor: Señor, acá estoy. Mi vida es un caos. Es todo pedazo de vidrio. Señor, solo vos podés hacer algo nuevo de esto. Solo vos podés sanar esas heridas. Y a eso quería llegar. Esta chica se arrepintió profundamente. Pidió perdón al Señor. Y realmente fue una oración tan preciosa. Ver cómo realmente se daba cuenta de la seriedad de su pecado. Se arrepintió, volvió al Señor. En ese mismo día, en esa misma reunión, habían venido su madre, que estaba apartada, adicta al juego. Allí también se arrepintió de su mal camino, volvió al Señor. Ese mismo día ella vino acompañada por el padrastro de esta chica, inconverso. Este hombre aceptó a Cristo. La familia entera llegó al Señor o volvió al Señor. Sigo en contacto y gracias a Dios andan en los caminos del Señor. Dios hizo algo nuevo. Obviamente quedaron marcas. Renguea y no oye del oído izquierdo. Consecuencias de malas decisiones. Pero sea la crisis que haya sido, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que está dispuesto a hacer nuevas todas las cosas. De lo que el pecado destruyó, sea de afuera o desde adentro, Él hace nuevo. Él sana, Él levanta, Él cura. Él interviene y vas a quedar asombrado del poder de Dios que cambia vidas. En la crisis se va a manifestar. ¿De qué lado estás? ¿A dónde miras? Si tus ojos miran la crisis, las olas, el viento, la tormenta o la oscuridad. Si te miras a vos mismo, o si miras al Señor. Levanta tu mirada al Señor, extender tu mano y decir: Señor, te necesito ya. Intervení en mi vida, es tu momento. Toma esa decisión.
Pero quiero terminar con una advertencia también. Hay una advertencia en este pasaje. Termina triste, un sabor un poquito amargo. Tenemos la salvación, la bendición, pero también la punición o el castigo, si quieren. Versículo 17, ¿recuerdan ese príncipe que se había burlado de Dios? Aun si Dios abriera ventana en los cielos, no va a ser capaz de darnos comida, imposible. Mira, no te burles de Dios jamás. Yo no sé si todavía entre nosotros hay algunos que dicen, qué tontos todos estos cristianos acá. No, yo quiero seguir mi vida. Esto de Dios es una tontera, pérdida de tiempo. Estoy acá porque, bueno, disfruto de los partidos, disfruto de los juegos, de las amistades, pero bien, gracias a Dios. Mira, tened cuidado. Dios no se deja burlar. En Brasil, en una ciudad llamada Campinas, una noche llegan en un auto un par de muchachos, todos borrachos, a buscar a una chica a la casa. Esa chica era de un hogar de cristianos. La querían llevar de una noche de farra. La chica obviamente quería también, apartada. Y ahí la madre sale con la chica, tenía un presentimiento malo. Y ve a estos chicos todos borrachos, entonados, pero mal. Y le dice a la hija, no vayas, no vayas. La chica dice, no, yo voy. Entonces, dándole la mano allí, cuando estaba entrando al auto, le dijo, hija, ve con Dios. Busca la protección de Dios. Entonces, los muchachos riendo de adentro, la chica respondió, Dios, mira cómo va este auto, está lleno. Dios solo tiene lugar en el baúl. Así se fueron. Al par de horas estaban llamando a la madre. Terrible accidente. Los 5 jóvenes muertos. El auto irreconocible. No había quedado un pedazo sano, no se veía qué auto era. Y los cuerpos hecho carne picada. La policía no se podía explicar por qué el baúl del auto quedó completamente sano. Cuando abrieron el baúl, encontraron una canasta llena de huevos crudos, ninguno roto. ¿Qué había dicho la chica? Dios solo tiene lugar en el baúl. Allí había quedado Dios. Los huevitos quedaron sanos. Ella murió. Creyente. Cuidado, ¿sí? No te burles de Dios. No le des la espalda a Dios. Acá hay algo demasiado serio. Entonces quiero terminar con esa frase. Hoy es día de buena nueva. Es tu momento. Es tu decisión. Hoy tenés que tomar una decisión. Si todavía no aceptaste a Jesucristo, es el momento de hacerlo. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No seas de estos como el rey, como este príncipe o como los casos que te conté. No endurezcas tu corazón. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y si eres creyente y te apartaste de los caminos del Señor, hoy es el momento. Hoy es el día en que tenés que tomar una decisión, que puede haber buena nueva para tu vida, para tu entorno, para los que están sufriendo por cómo estás llevando a cabo tu vida, los que están orando por vos, los que están desesperados viendo que te vas a estrellar y no parás. Volvé a Dios, volvé a Dios. Y si la crisis es originada por injusticia de afuera, de repente te sentís rodeado por el ejército enemigo, o como David, inclusive atacado por tu propia familia, por tus mejores amigos, por los que creías que tenías más cercanía con ellos y confiaste tu vida a ellos y se aprovecharon.
Mira, levantando la mirada al cielo, mirando a Dios, buscando su presencia, mirando la cruz, donde Jesucristo murió por todos los pecados, aún de aquellos que te los infringieron. Allí, cuando lo clavaban en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo te dio su perdón a vos, perdonó tus pecados. Entonces, cuando empezás a mirar a Jesucristo y su obra, también puedes empezar a perdonar a aquellos que puedan haber cometido cosas injustas contra vos. Y sea la crisis que fuera, la solución es la misma. Vive y busca la presencia del Señor. Señor, gracias por tu palabra una vez más. Gracias que aun cuando nos toca estar en crisis, sea porque nosotros mismos la originamos, por nuestras malas decisiones, caminos equivocados, o sea porque fueron situaciones de afuera donde nosotros no teníamos influencia. Sabemos que eres un Dios que actúa en medio de la tormenta. La luz de la presencia de Jesucristo alumbra nuestra vida, nos indica y guía el camino al buen puerto para que llene nuestra alma, nuestro corazón de perdón, de paz y aún de gozo. Señor, conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Te ruego que obres de acuerdo a lo que cada uno necesita. Sea consolando, sea sanando, levantando, haciendo nuevo esa vasija que se quebró, o limpiando, perdonando, porque hay un alma que se arrepiente de malas decisiones o porque todavía no es un hijo tuyo. Que pueda ser hoy el momento que diga: aquí estoy, Señor. Haz algo nuevo de mí. Lávame, límpiame, una nueva criatura. Y de ahí en más quiero caminar en tu presencia y así ser inclusive de bendición, de ánimo, de ayuda para otros, así como lo fue Eliseo. Bendice a cada chico, a cada chica aquí. Haz tu obra en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga muchísimo.